La Rioja y el vino son dos términos que van unidos de la mano. Esta relación, ya conocida en la época romana y que seguramente es anterior, ha fraguado la cultura y la manera de ser de esta tierra y de su gente. En el centro de la cultura del Rioja descubriremos cómo el cultivo de la vid ha sido, es y previsiblemente será parte fundamental de La Rioja y de Logroño. Pero no fue hasta la llegada de Luciano Murrieta, marqués de Murrieta, que el vino de Rioja adquirió las características de un negocio moderno. El marqués de Murrieta introdujo en la producción del Rioja diferentes factores como la conservación en barrica de roble, los trasiegos e incluso la conservación en botella. Todos ellos dieron al vino de esta tierra la forma y características de las que disfrutamos hoy en día. Su manera de evolucionar el negocio dio el prestigio necesario a los caldos riojanos para que pudieran iniciar su comercialización a gran escala. El centro de la cultura del Rioja es un centro de culto al vino. En él se unen divulgación, entretenimiento, conocimiento e innovación de los caldos riojanos. A través de diferentes salas, el visitante podrá conocer todos los aspectos del vino necesarios para entender de una manera más profunda esta bebida que ha marcado tanto a esta tierra como al país entero. Pero el centro de la cultura del Rioja es algo más. Nace con el ánimo de ser un sitio de encuentro, un lugar abierto a todo el que se acerque y quiera descubrir algo más sobre el vino. Su recinto está perfectamente diseñado para albergar eventos como conferencias, exposiciones, catas, degustaciones y cualquier otro tipo de acto que quiera promocionar la cultura del vino. El lugar elegido no es casual, ya que el centro de la cultura del Rioja se construye sobre el Palacio de los Yanguas. Este edificio, que data del siglo XVI, es un claro exponente de la arquitectura civil de la época y, como tal, alberga en su interior caladeros, lagares y otros espacios dedicados por completo a la elaboración del vino. Como no podía ser de otra manera, el proyecto ha respetado completamente todos estos elementos arqueológicos como muestra de que la modernidad no está reñida con el pasado y que sin este no entenderíamos quiénes somos hoy en día. Asimismo, el Centro de la Cultura del Rioja pretende ejercer una profunda labor de innovación en el mundo del vino, proporcionando una tribuna adecuada donde las voces científicas puedan dar a conocer sus avances y se puedan aprovechar de las sinergias que este recinto crea. Del mismo modo, se irán organizando una serie de programas subvencionados por diversas instituciones públicas que puedan dar soporte a este tipo de iniciativas. El Centro de la Cultura del Rioja, además, servirá para promocionar el enoturismo y la historia de Logroño. Dentro del pilar del enoturismo encaja perfectamente el Centro de la Cultura de Rioja. Es una idea que va a servir muchísimo para dinamizar la historia vitivinícola de Logroño y por supuesto de La Rioja, ya que Logroño es la capital de La Rioja y yo diría que del Rioja, y además va a servir para que muchos de los visitantes sepan lo ancestral de nuestra cultura, no solamente en las nuevas bodegas que van a ver, las nuevas catedrales del vino, sino que va a apoyar la idea que de Rioja se tiene tanto en nuestro mercado doméstico, en las comunidades españolas, como en los países hacia donde estamos dirigiendo los esfuerzos para nuestra comercialización. El Centro de la Cultura del Rioja se convertirá en un centro tanto de difusión de la cultura como de protección del patrimonio. Colocar el Centro Cultural del Rioja en el centro de Logroño,
casco antiguo yo creo que va a ser un acierto, porque además los logroñeses lo que vamos a lograr visionar o ver, entre comillas, cómo ha sido la historia del vino en Logroño. Es importante que siempre pensamos que el vino es un invento del siglo XIX y demás, pero tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a poder disfrutar aquí en un edificio del siglo XXI va a ser una bodega del siglo XVI, y cómo ha sido el transcurso ese del siglo XVI en un Logroño hacer vino. Jesús Marino Pascual, el arquitecto, ha sido el artífice de este edificio, llamado a convertirse en un símbolo de la ciudad. Concebimos el edificio desde el planteamiento de que debíamos traer el pasado hacia el mundo contemporáneo, y por lo tanto teníamos que conjugar modernidad, tradición, historia, presente, futuro. Una de las piezas fundamentales es el balcón del antiguo Palacio de los Yanguas. En el caso del Palacio de los Yanguas nos encontrábamos con una situación de restos, exclusivamente de restos de lo que había sido ese palacio. Tallas importantes y, curiosamente, lo que intuíamos, una especie de arco en fachada que luego resultó ser la historia de un importante balcón en la esquina. No cualquiera podía tallar un balcón de esta naturaleza. El salón es el núcleo del centro y distribuidor de actividades y visitantes. Estamos en el gran salón del CCR, del Centro de la Cultura del Rioja. Es el patio de manzana original, del trazado medieval, en donde se van dibujando todas y cada una de las parcelas que componían este trazado medieval, que iba de la calle Mayor a la calle Rúa Vieja. El sótano es una ventana al pasado, en el que podremos encontrar el lugar donde se hacía y conservaba el vino. Estamos en el sótano del CCR, el sótano al nivel de lo que son los talados históricos, que aquí tenemos la representación de dos de ellos, el propio de la Casa de la Virgen, el propio del Palacio de los Yanguas, y el otro recuperado en la calle Rúa Vieja también. El Centro de la Cultura del Rioja es un edificio que quiere ser muy respetuoso con el pasado, pero sin descuidar el presente. Por ello se ha puesto un especial énfasis en dotarlo de un consumo energético sostenible. Este edificio está soportada en gran medida en la geotermia, es decir, utilizar la energía de las profundidades de la tierra para suavizar y hacer un salto energético mucho más reducido y, por lo tanto, con mucho menos costo para las arcas municipales. El Centro de la Cultura del Rioja no solo tiene vocación de ser un centro de ocio, sino que quiere convertirse en un lugar de conocimiento y disfrute de la cultura del vino y, por ende, de La Rioja. El Centro de la Cultura del Rioja va a ser un equipamiento destinado a divulgar y a presentar la cultura del Rioja. Pretende que el Centro de la Cultura del Rioja sea la puerta de entrada para que el visitante entienda y tenga las herramientas suficientes para luego recorrer un territorio lleno de elementos y de recursos vinculados con el vino. El eje temático principal de este centro, de lo que se va a explicar o lo que se va a presentar, va a ser el tiempo y el paisaje. La historia del Rioja es una historia ancestral, de muchos siglos atrás, pero también tiene su presente y también tiene su futuro. Son temáticas que se quieren expresar en este centro y además se quiere hacer de una manera lúdica, amena, en que se convierta en una experiencia de entretenimiento, pero a la vez de conocer y acercarnos a esta cultura. Todo lo que este centro alberga está relacionado con nuestra cultura, no solo con la de La Rioja, sino con la de toda España. El propósito de este centro es conocer un poco más de ese elemento común que es el vino, desde la forma del edificio hasta las diferentes salas y actividades que en él se dan cita, nacen con ese ánimo. Este es un lugar de encuentro, de conocimiento y de difusión de la cultura.
La cultura del vino, la cultura del Rioja. El Centro de la Cultura del Rioja es una apuesta por el futuro. El esfuerzo y el entusiasmo vertido en este proyecto se reflejan en el bello edificio en el que nos encontramos, pero eso no es suficiente. El proyecto necesita de la ciudadanía, de los visitantes y de todas las personas interesadas en aprender más sobre la cultura del Rioja. Ellos, vosotros, sois el vino que recorre su estructura como la sangre en nuestro cuerpo. Sed bienvenidos al Centro de la Cultura del Rioja.